dijo que son los dos programas sociales que van a tener aumento. La tarjeta alimentar viene con un incremento del 50% y la AUH con una duplicación. En el caso del cronograma de pago, se abonan los dos programas juntos. ¿Por qué razón? Porque hace mucho tiempo que vienen unificados. La tarjeta alimentar se paga si las familias cobran antes de eso AUH con menores hasta 14 años. Entonces, el cronograma es exactamente lo mismo. Asignación universal por hijo, 41.322 pesos. Y en el caso de que esas familias, esos chicos vivan en zona patagónica, van a tener un incremento del 30%, lo que lleva a la AUH a 53.720 pesos. ¿El incremento entonces en la AUH de cuánto fue? Es el doble, exactamente el doble, el 100%. 100%. 100%. Y 50% en la tarjeta más alimentar. el 30% adicional si esas familias viven en zona patagónica. En el caso de la tarjeta alimentar detecté una cuestión. Cuando Capital Humano envía los valores que van a regir a partir de enero, me doy cuenta que los valores que yo había calculado eran distintos, eran superiores, no eran estos. Entonces yo digo, ¿cómo a mí me está dando un número distinto? Lo oficial es esto que estamos viendo en pantalla y ahora les explico por qué a mí me daban números superiores. Familias que tienen un hijo hasta 14 años van a cobrar en enero una recarga en la tarjeta alimentar de 33.000 pesos. 2 hijos, 51.750 pesos. 3 hijos o más, 68.250 pesos. Acá, reitero para que no haya confusión, tarjeta alimentar solo la cobran familias que tienen hijos hasta 14 años, por los que se cobra AUH, y si este niño, niña, joven tiene algún problema de discapacidad, no hay límite de edad. ¿Por qué a mí me daba un monto superior? Porque el gobierno anterior había anunciado un incremento para la tarjeta alimentar de un 30% a partir del mes de noviembre, y si bien esto sí anunció, después no se hizo efectivo el pago. ¿Por qué razón no se hizo efectivo el pago? Porque, bueno, no hubo la correspondiente publicación en el boletín Cambio de oficial. gobierno. Seguramente la transición, la omisión, el olvido, no sé qué pasó bien ahí en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Entonces, estos montos se calculan sobre los montos que regían antes de ese anuncio, en el mes de octubre y no en el mes de noviembre. Yo decía, ¿por qué me había equivocado te cierran en el las cálculo? cuentas. Bueno, finalmente era eso, y lo oficial es el comunicado. Bueno, el tema de la AUH. La AUH tiene un incremento, una duplicación, de tal forma que en enero será de 41.322 pesos, y en las provincias, zona patagónica, zona inhóspita, zona austral, tendrá un incremento del 30% más, 53.720 pesos. Estamos hablando de que solamente con todo lo que tiene que ver con AUH, estamos hablando de 4.400.000 niños. Tarjeta alimentar, aproximadamente 5.400.000, y nos queda 1.200.000 potenciar trabajo, que ya lo adelantábamos. Se congela, no va a tener más aumentos, no va a quedar a partir de enero más relacionado y alcanzado por los aumentos que tenga el salario mínimo, y queda anclado acá, en 78.000 ojo, porque tampoco pesos. hubo anuncios para el salario mínimo. No se conoce. ¿Hay alguna, no sé, Mariana? No, en realidad el 15 de decisión diciembre, política la semana pasada, se tendría que haber definido el aumento del salario mínimo y no ocurrió. que va atado, o sea, Sí. el potenciar trabajo va atado al salario mínimo, y el salario mínimo, atención, también va atado al piso de ganancias. Al piso de ganancias, salario básico docente, programas sociales como Acompañar, que no creo que siga el programa Acompañar, que es justamente Porque le para preguntan, viste que sectores en cada vulnerables. conferencia de prensa le preguntan al vocero Adorni, ¿va a haber un aumentito? Sí. Le preguntó el decano Di Sandro el otro día, y y nada. la respuesta, falta que diga otra vez, no hay plata. En lo que respecta a incremento del salario mínimo vital y móvil, no es ni tan siquiera una política que el gobierno quiere implementar, porque en realidad el salario mínimo es una reunión entre el gobierno, los sindicatos y los empresarios. Y la política, ¿Pero no es una ley? y la política, ¿No existe el Consejo del Sí, Salario Mínimo? Existe el Consejo del Salario Mínimo, pero también acordate que en la época de Mauricio Macri no había Consejo del Salario Mínimo para aumentar salario docente. Lo que se imponía era que el salario mínimo
para el básico docente era el 20% sobre ese salario. Claro, Mariana, o sea, pero ¿qué vas a hacer con los 6 millones No, de prestaciones alcanzadas justamente por el acuerdo de ese salario? Está claro que estamos en un contexto en donde el gobierno lo que está haciendo es, y esto está claro, que ¿faltan los definiciones empresarios... o no va a haber? No va a haber, que los empresarios se arreglen con los gremios, en paritarias libres. Pues vos le preguntaron a Dorni y vos le preguntás a los funcionarios del gobierno y te dicen, nosotros no estamos poniendo un tope a las paritarias son libres. Ahora, ¿libres con qué y en qué reglas del juego? Porque una paritaria del sector aceitero puede arreglar un incremento con productos que exportan. Los petroleros cerraron un aumento, una paritaria del 160 anual. Los petroleros. Los docentes de la Ciudad de Buenos Aires anualizado diciembre. A diciembre de este año, 163%. Hay gremios que está claro que pudieron tal vez no tener un aumento de sueldo, sino recomponer salario. Porque cuando vos le equiparás a la inflación es recomposición salarial, no es aumento salarial. El problema es que el gobierno lo que dice es que las paritarias es una negociación entre privados, entre los sindicatos y los privados. Pero el problema es, ¿bajo qué reglas del juego? ¿Qué porcentaje va a pedir cada gremio? ¿Qué tipo de paritaria va a ser? ¿Cláusula gatillo de acá a 3 meses? Si hoy las circunstancias y las reglas del juego no las está imponiendo nadie. Y para eso se degradó de Ministerio de Trabajo a Secretaría, porque estamos bajo el mismo escenario que habíamos vivido durante la primera etapa del gobierno de Mauricio Macri, que también lo había degradado a Secretaría y que las negociaciones paritarias habían quedado en segundo y tercer plano con la discusión de los gremios en las El no calles. acuerdo del salario mínimo va a traer un inconveniente porque hay algo que sí rige por ley desde el año 2017, que es que la jubilación mínima para aquellos jubilados y pensionados con 30 años de aportes genuinos deben cobrar un valor del 82% del salario mínimo vigente. Eso es ley. Le termina congelando esas jubilaciones. Lo que sí se sabe es que se deroga la movilidad jubilatoria, la ley de movilidad jubilatoria. ¿Cómo se deroga? Necesita una ley. Hay que ir al Congreso. Por eso. Algunos ya están diciendo que puede ser por decreto de necesidad y urgencia, yo lo dudo. Sí, pero después tiene que pasar por el Congreso igual. No se prorrogan las moratorias y se mejora la pensión universal para el adulto mayor. Esos son los 3 títulos de las últimas horas.